Hola, profesor, muy buenos días, ¿cómo está? Bien, gracias. Buenas tardes. Buenos días, perdón. ¿Quién no llegó a ver? Solarte. William Gordillo.
Bueno, muchachos, hoy vamos a ver pues el tema de permisos en Linux. Eh, vamos a ver pues una pequeña parte de este video que está acá en la plataforma en la semana 9. Bueno, buenos días, mi nombre es Robert Thomas. Hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de servidores Linux y cómo interactuar con la línea de comandos. Vamos a estar viendo un poquito lo que es diferentes manejos de archivos que podemos hacer en servidores Linux. Entonces vamos a empezar por parte más básica. En este caso nosotros estamos ubicados en la raíz del servidor, ¿verdad? Yo puedo hacer una lista o un listing de todos los diferentes folders y diferentes archivos que tengo en mi servidor. Para eso es que nos sirve el comando ls, ¿verdad? Y en este caso, dentro de la raíz, pueden ver que tenemos diferentes folders que son bastante estándar en Linux. Tenemos los folders temporales, los folders de binario, los folders de diferentes utilidades. Y vamos a estar trabajando más específicamente dentro del folder de home. Varias cosas a notar. En este caso, los folders son de color azul. Normalmente hay una coloración especial relacionada con el tipo de folder, el tipo de archivo. Y también pueden ver que tiene el modificador de una D que implica que estamos trabajando con un directorio, ¿verdad? Entonces voy a entrar dentro del folder de home con el comando de change directory o cambio de directorio y posteriormente voy a listar los diferentes contenidos. En este caso pueden ver que no tengo ningún Bueno, ahí hay algunos comandos que yo ya les había venido explicando a ustedes. Estaba mirando acá lo de pantalla completa porque es que hay una opción de mostrar esto más grande. Claro, me perdió, no sé por qué se me hizo. Bueno, no tengo la opción de pantalla completa. No sé por qué. A ver, anoche la vi, pero configuración. A ver, máquina. Me va a tocar dejarlo ahí, trabajarlo así. Bueno, abrir terminal me interesa la parte de los comandos. Como pueden ver, aquí aparecen aquí aparece, digamos, para escribir comandos, digamos, yo le digo ls-a, por ejemplo, para que me muestre
carpetas. Si necesito entrar a algún directorio, por ejemplo, CD documentos, es bueno que pues tengan instalado ahí el programa en la máquina virtual para que vayan haciendo el mismo ejercicio. Documentos, esta carpeta documentos. Ahí estoy adentro, vuelvo y le doy ls, ls-a, o sea, hay varios comandos. ls, bueno, esta no tiene mucho que digamos, -la, y este comando sí me muestra, digamos, lo que son permisos. Entonces, digamos, aquí tiene R, o sea, hay que entender, ya vamos a ver una diapositiva donde se explican los permisos. R es permiso de lectura, W, permiso de escritura, X, permiso de ejecución. ¿Listo? Para salir de una carpeta le damos cd espacio punto punto. ¿Listo? Estamos trabajando con Linux Ubuntu. Limpiar pantalla con clear. Entonces, a ver. Entonces el S-LA nos decía que nos permitían ver, digamos, en color lo que eran carpetas. Entonces en color vemos lo que son carpetas. ¿Listo? En color lo que son carpetas. Bueno, ahí ven pues la fecha de creación también. Archivo creado dentro de ese folder de home, y aquí vamos a hacer varias cosas. Voy a crear primero un folder que voy a llamar my folder. Vean que ese comando de make directory me permite a mí crear mi directorio. El directorio. Bueno, nos dicen que mkdir es para crear directorios, ¿no? Mkdir es lo mismo que decir make directory, ¿no? Make directory, crear una carpeta. Entonces él está creando una carpeta que llama my folder. Podemos crear una también. Entonces le decimos mkdir mi folder, por ejemplo, o my folder, o mi carpeta, como uno quiera. Mi carpeta. Ya la creo. Le decimos ls-la y aquí está mi carpeta. Ya está creada. ¿Listo? Para el usuario y el grupo de root, que es el usuario con el que estoy trabajando actualmente. Yo puedo cambiar esto en caso que yo tuviera otro usuario dentro del servidor, y la fecha de la última vez de modificación del folder, ¿verdad? Puedo entrar dentro de mi folder, puedo volver a salir del folder. En caso que yo ocupara borrar el folder, puedo usar un remove dir para borrar el folder, y bueno, estos son comandos muy básicos. O sea, yo he tenido que configurar hasta servidores web de Apache y todas esas cosas aquí en Linux, pero pues esto es lo más básico. Entonces, clear, volvemos a limpiar. Esto no sé si aumente más de tamaño. Bueno. Comando clear, limpia pantalla. Necesitamos ahora borrar un directorio, entonces el comando remove, entonces dice rmdir, significa remove directory, es una abreviatura, ¿no? Decimos rmdir
la carpeta que creamos fue mi carpeta. Pues lo ideal es que usted primero liste el contenido de la carpeta donde se está ubicado. Aquí está mi carpeta, entonces le digo rm dir mi carpeta. Vuelvo a listar. Le digo, bueno, hay flecha arriba, flecha abajo. Me permite sacar los últimos comandos para no tener que volver a escribir con flecha arriba, flecha abajo. ¿Ya? Dice que no está claro, pero entonces vuelvo a listar. Ya no está mi carpeta, así que ya no aparece. Bueno, sigamos mirando. En este caso el folder ya no existe, ¿verdad? Voy a volver a vamos a crear otro y vamos a entrar dentro de este folder. Okay. Ahora, como pueden ver, el folder está vacío, no tengo ningún archivo dentro del folder y tengo varias opciones para crear archivos. Una de las opciones más comunes es simplemente redireccionar un output de la línea de comandos. Por ejemplo, cuando yo corro ese comando echo, hola mundo, Bueno, sí, el comando, si usted quiere imprimir un mensaje en la consola, utiliza el comando hecho, entre comillas dobles, el mensaje que usted quiere. Bienvenido al mundo de Linux, por ejemplo. ¿Sí? Él le va a imprimir ese mensaje acá. Acá en la siguiente línea le va a mostrar el mensaje. ¿Ya? Comando hecho. ¿Listo? Clear. Entonces, ¿listo? Hecho para imprimir mensajes en la consola. ese mensaje se imprime a la consola y yo puedo cualquier mensaje de la consola redireccionarlo a un archivo dentro del sistema operativo. Entonces en este caso pueden ver que existe un archivo .txt que tiene 11 bytes de contenido y si yo quiero ver... Correcto. Bueno, este comando nos permite crear archivitos. Entonces, hecho, puedo mandar ese mensaje si quiero guardarlo. Entonces, bienvenido a la clase de sistemas operativos. ¿Sí? Y le digo que lo voy a enviar a un archivo con signo mayor, notas.txt, por ejemplo. Ya lo guardó. Quiero ver si el archivo aparece. Bueno, ya quedó. Entonces, notas.txt. ¿Quedó o no quedó? A ver. Así, acá está. Entonces, el .txt es la extensión del archivo, un archivo plano. ¿Listo? Que hay unos editores, ¿no? Hay unos editores que ya vimos en las clases anteriores para poder cambiar el contenido. El contenido del archivo puedo usar el comando cat, ¿verdad? Entonces el comando cat y el nombre del archivo me permite buscar a mí todo el contenido del archivo. Puedo hacer cosas un poco más avanzadas, como por ejemplo... Bueno, para ver el contenido del archivo, entonces tenemos el archivo notas.txt. Ojalá que lo estén haciendo allá. Entonces el comando cat notas.txt. Ahí está. Ahí les mostró el contenido del archivo.
una lista de procesos y volcar la lista de procesos a un archivo TXT, y después podría, en ese caso, volcar todo el contenido del archivo, ¿verdad? Vean que, por ejemplo, este archivo es más grande que una página. Yo podría tener un archivo bastante grande y para ese caso podría utilizar el comando de more para entonces ir desplegando el archivo una página. Yo podría tener un archivo TXT y después podría... Bueno, este comando también es muy útil. Digamos, si usted quiere ver todos los procesos que se están ejecutando a nivel de Linux, el comando ps de processes, aux y un archivo donde usted va a hacer el volcado de la información, en este caso procesos txt. Esto es similar a lo que usted hace aquí en Windows, cuando usted le da administrador de tareas y quiere ver los procesos o los programas que se están ejecutando. Yo le hice control a suprimir, administrador de tareas, pero eso es en Windows, ¿no? Y usted busca acá los procesos que están abiertos. A ver. Control a suprimir, bueno, sí, aquí le dice que está abierto. En procesos. ¿Ustedes alguna vez han visto esto en Windows? ¿Cierto? Podemos ver cada uno de los programas, cuánta CPU está utilizando, cuánta memoria, cuánto disco, qué está utilizando la velocidad de transmisión y recepción de paquetes en la red, el consumo. Entonces todo esto de los procesos también se puede hacer a través de Linux, a través de ese comando que ustedes vieron ahí. Es lo que él está explicando, ¿sí? Entonces, aquí decimos psaux y decía, ¿cómo era? Processes. El archivo donde va a ir. psaux procesos.txt. Lo vamos a volcar a ese archivo. Ya lo hizo. Si yo listo, ya puedo ver el archivo procesos por ahí. Acá está. Si quiero ver el contenido del archivo, entonces como con cat procesos.txt es lo que se está ejecutando en este instante en el sistema de la máquina virtual de Linux. Ahí está. La hora, el usuario que lo está ejecutando, bueno, él decía que podemos utilizar el comando more, para ver, digamos, más detalladamente la hora, el tipo de usuario. Acá es el rol del administrador, el principal, el identificador de proceso, el PID, el PID, consumo de CPU, consumo de la memoria RAM, el tema de la red, ¿sí? Y pues acá está el nombre del programa que se está ejecutando. Todo eso son aplicaciones de servicios y de Linux que están acá ejecutándose. Ahí pueden ver cómo el comando psaux hace un volcado de todo lo que de todos los procesos, ¿no? Bueno, ¿qué otro comando nos dan acá en este tutorial? Ustedes sí hay cantidades. Ustedes busquen en internet, o sea, eso hay muchísimos. Bueno. En ese caso, volcar todo el contenido del archivo, ¿verdad? Vean que, por ejemplo, este archivo es más grande que una página. Yo podría tener un archivo bastante grande y para ese caso podría utilizar el comando de more para entonces ir desplegando el archivo
poco a poco. Vean que en este caso lo que estoy presionando es Enter y voy bajando una línea a la vez, o puedo bajar una página completa y me sale una barra con un porcentaje de cuánto parte del archivo llevo visualizado, ¿verdad? Entonces, en este caso nosotros tenemos dos archivos, uno que llama archivo, uno que llama procesos. Los dos pertenecen al usuario root. Voy a agregar un usuario. Bueno, el comando era muy sencillo, ¿no? Vuelvo flecha arriba para tener que volver a escribir. Clear. Nuevamente, entonces le damos more. El nombre del archivo es procesos.txt. Y ahí lo pueden ver más por partes, ¿no? Dice que ahí va el 11%. Si le doy, sigo avanzando, enter, enter. Sí, ahí sigue hasta llegar. Paso a paso, voy oprimiendo enter y él me va mostrando toda la información. Digamos, yo aquí me quiero salir, le doy control C. Si quiero parar la ejecución del comando, le doy control C y él se sale. ¿Listo? Clear. Muy bien. Listo. Con control C, acuérdense que para la ejecución del comando, more procesos.txt, y si yo le digo control o control Z también, si yo le digo control Z, él se sale, ¿ya? Si le digo control C, también se sale, porque el comando se demora mucho tiempo y yo me quiero salir, entonces así lo hago. ¿Listo? ¿Por qué les enseña esto? Porque pues hay, digamos, trabajos de programación. Hay empresas que trabajan mucho el servidor en Linux, ¿sí? Hay empresas que trabajan mucho el servidor en Linux, ¿sí? Y necesitan montar, digamos, la base de datos allá. Necesitan montar la base de datos porque allí en Linux es más eficiente el sistema, más rápido, más seguro. Entonces ellos pues prefieren a veces un Linux o un Windows, ¿ya? Entonces en materia de programación es mejor trabajar los sistemas operativos Linux, ¿ya? Lo voy a llamar Robert y en este caso yo puedo, por ejemplo, hacerme pasar por el usuario Robert o volver a mi usuario raíz. En este caso vean que lo que estoy haciendo es un impersonate, me estoy haciendo pasar por un usuario distinto, para eso es que se usa el comando su. Y si yo fuera usuario Robert y creara un archivo distinto, por ejemplo, un archivo 2, en este caso yo no tengo permisos, ¿verdad? ¿Eso por qué se da? Se da por la razón de que el folder de My Files pertenece al usuario root, al usuario raíz. Entonces, dentro de ese folder yo no podría crear archivos, pero por el contrario, si yo entro al folder que le pertenece a Robert, yo puedo crear el archivo 2 y el archivo 2 vendría estando bajo el nombre y el grupo del usuario que lo está creando, en este caso Robert, ¿verdad? De igual manera puedo borrar la... Bueno, ahí está el proceso de creación de un usuario, ¿no? Entonces el comando add significa en inglés agregar. Entonces vamos a agregar un usuario, por ejemplo, un usuario Fran. Add user, bueno, otro usuario. Alguien de aquí, a ver, alguien, Julián. Add user Julián, por ejemplo. Dice, solo el usuario administrador puede hacer esto.
Ah, bueno, sí, porque no estoy con el root. Bueno. Bueno, él lo hace porque, digamos, él sí está desde el usuario administrador, desde el root. Yo estoy desde un usuario que no es el root, que es Fran. ¿Ya? Y en ese momento no tengo la contraseña de root. Bueno, entonces, ¿cómo hace uno para saber que está en el root? Pues porque acá dice, digamos, está la palabra. Y dice user Robert, él lo crea, ¿sí? SU Robert para cambiar de usuario, su Robert cambia de usuario y van a ver que ya cambia de root acá, antes de la arroba aparece Robert. Si quiere salir de ese usuario le da exit, muy bien. Bueno, él dice que pues, digamos, si él crea una carpeta, él quiere crear una carpeta, digamos, en la carpeta un archivo en la carpeta MyFiles, esta es la carpeta actual, como también aquí, bueno, aquí no me está mostrando carpeta actual, me está mostrando es el usuario de VirtualBox, ¿sí? Pero cuando yo entro a un folder, por ejemplo, ls-la, y entramos, por ejemplo, a ver a cuál, a documentos, puede ser, de documentos, van a ver que aquí va a aparecer, después de VirtualBox, tiene que aparecer la carpeta actual a la que yo ingreso. Ese documento aquí tendrá que aparecer en el prompt, en el cursor, sí, en el prompt tendrá que aparecer la nueva carpeta donde estoy. Perfecto, miren aquí apareció. Cambia la carpeta documentos, ¿sí? Y me está diciendo que el usuario es Fran, ¿sí? Si yo me salgo, va a volver a la carpeta raíz. Entonces, ¿cómo sé que es la carpeta raíz? Porque aquí aparece este símbolo de la vicuña. Aquí aparece este símbolo, ¿sí? Ese símbolo azulito que ven ahí se llama la vicuña. Quiere decir que esta es la carpeta raíz, ¿ya? De Linux. Bueno, a ver qué otro comando nos deja ejecutar. Bueno, aquí el listo, ya hizo esto. RM, creo que va a borrar alguna. Archivo, vean que para remover el archivo, yo uso el comando rm, entonces puedo borrar el directorio, error, debería poder borrar el directorio error, pero lo que pasa es que el directorio no está vacío. Eso no es lo que pasa. Okay, vamos a volver al usuario raíz y vamos a tratar de borrarlo con el usuario Bueno, listo. Aquí, pues para borrar un archivo, muy sencillo, el comando rm, ¿no? Y para borrar directorios, rmdir, ¿no? Entonces, otra vez, ls-la, y vamos a borrar el notas.txt, por ejemplo. Entonces, rm notas.txt. Volvemos, le damos listar. Ya no está. Si quiero borrar procesos, lo mismo. rm procesos.txt. Ya no está. raíz.
ver si podemos borrando el folder root. Ok, el directorio no está vacío, entonces para eso, normalmente lo que hacemos es borramos de manera recursiva y de manera forzada, un recursive forceful, todos los contenidos del usuario, del folder, perdón, y una vez que el folder aparece bastante. Bueno, esto es en caso de que el folder tenga, digamos, archivos internamente o subcarpetas, entonces él no va a dejar borrarlo, ¿cierto? No lo va a dejar borrar porque contiene información, entonces con el comando "-rf" hace que borre todo el contenido también interno, archivos, subcarpetas, lo borraría todo. ¿Listo? Entonces hagamos el experimento. Entonces creemos una carpetica mkdir, pongámosle Julián a la carpeta otra vez. Ya debe estar ahí la carpetica. Ahí está la carpeta en azul de Julián. ¿Sí? Vamos a crear dentro de Julián otra cosa. Entonces de Julián para abrir la carpeta. Listo, ya ven que cambió aquí la ruta. Vamos a crearle una subcarpeta. Vamos a decirle mkdir. Y a ver, pongámosle una carpeta a otros. Ya está creada, si yo listo. Ya aparece la carpeta a otros y dentro de otros vamos a entrar a otros. Bueno, yo puedo entrar de otra manera. Yo le digo cd punto punto y yo puedo entrar dándole cd. A ver, yo estoy en ls menos la. Estoy acá y quiero entrar a la carpeta a otros y crear un archivo. Entonces yo puedo hacerlo de esta manera. cd Julián, que es la que está ahí, y sé que dentro de Julián está la carpeta otros. Entonces le doy así. Y miren que de una vez, en una sola línea, puedo entrar a varias carpetas. Dentro de otros, puedo crear otra que diga videos, por ejemplo, o archivos. mkdir archivos. ¿Listo? Ya, sí, listo nuevamente. Ahí está archivos, pero quiero salirme. Para volver al raíz, vamos a ver si este comando me manda directo al raíz. Correcto. Usted le da cd espacio backlash, y si usted estaba metido en 10 carpetas con cd/, él se devuelve directamente al raíz. A ver, si yo quiero entrar a archivos, yo sé que tengo que abrir Julián, después tengo que entrar a otros, y después tengo que entrar a archivos. 3 subcarpetas dentro del raíz. Bueno, un error. No me lo admite. A ver qué pasó. Julián, otros archivos. La carpeta, a ver. cd Julián, otros. Bueno, ¿qué pasó? Porque fue que me salí. A ver, ¿dónde estoy metido? Bueno, aquí me meto es al home, ¿sí? cd punto punto. Bueno, me salí. Me salí del raíz. Bueno, también puedo hacer esto. Digamos, mkdir. Voy a crear una carpeta José, por ejemplo. Y dentro de José, vamos a ver si me lo admite así. Varios y archivos. Si me lo permite con una ruta. Bueno, no me permitió. Entonces hagámoslo uno por uno. mkdir José.
Bueno, eso no lo está permitiendo porque lo que pasa es que estoy dentro del usuario Fran y necesito el root. El problema es que aquí no tengo ahorita la contraseña del root. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué sucedió. Exit, shutdown. A ver. MKDIR, Julián. No, no he dicho que José. Bueno, José. C de José. Vamos a crear otra, MKDIR. Otros. Ah, bueno, me quedo. Sí, ahí están. Le digo C de otros. Ahora voy a crear otra MKDIR. Y archivos. Me quiero salir, entonces quiero devolverme. Entonces le digo, se me cerró. Se me cerró. Qué pena con ustedes. Se me cerró la máquina virtual. Bueno, se cerró la máquina virtual. Tengo que volver a empezar. Bueno, ese es el problema, que pues esto a veces es como inestable. A ver, ¿qué tenemos creado hasta ahora? Listo, ahí estamos. Y aquí creamos un archivo otra vez. Démosle, vamos a ver otro archivo. spaux. Procesos, pues. .txt. O hagámoslo pues con hecho. Ahí está. Listo. Ustedes nos decían que a veces no nos va a dejar borrar archivos porque tiene internamente, digamos, dentro de la carpeta más contenido. Entonces le decíamos rm menos rf resource folder y la carpeta que queríamos borrar era Julián. Entonces el comando menos rf obliga a que se borren las subcarpetas, todo lo que hay adentro. Y si le doy solo Julián, probablemente no va a dejar borrarla. Exacto, mire, dice que acceso denegado.
porque es un directorio. Entonces, para obligar, le damos -rf, nombre de la carpeta, y ahora sí la dejo borrar. Eso obligó a que se borrara todo lo que había dentro. Si vuelvo y listo, no está eso. ¿Listo? Ya no está la carpeta, Julián. Entonces, apréndanse en ese comando, -rf obliga a borrar todo lo que esté adentro. Listo. Así tenga contenido. Bueno. Comandos. A ver, sigamos mirando. Vacío. Podemos borrar el folder o el comando mismo se encarga de borrarlo dependiendo de la sintaxis. Entonces, básicamente con eso podemos crear folders, borrar folders, podemos crear archivos, podemos borrar archivos. Ahora, para la edición del contenido del archivo, nosotros vamos a recurrir a dos utilidades principalmente, ya sea VI, que es uno de los editores de texto más comunes, o Nano, que es otro editor de texto bastante común. Entonces, yo puedo, por ejemplo, crear un archivo, se llama mi archivo, con el comando de touch. El comando de touch es un comando que me permite a mí crear el archivo con 0 bytes, sin necesidad de especificarle ningún contenido. Entonces, si ocupo crear un archivo vacío, por alguna razón, un process ID, un log, diferentes funciones, entonces puedo utilizar este comando y posteriormente yo puedo entrar a editar el contenido de este comando. Varias cosas a mencionar. Aparece el nombre del archivo en la parte de abajo, la cantidad de líneas, la cantidad de caracteres, en este caso el archivo está vacío, y cada uno de estos símbolos lo que indica es que en esa línea no está escrita, es una línea vacía, ¿verdad? Que es diferente a una línea blanca. Entonces, con la ID del teclado voy a entrar en el modo Insert y puedo empezar a escribir texto, puedo empezar a realizar diferente contenido, y una vez que estoy listo, utilizo la tecla Escape para salirme del modo de Insert, y con los dos puntos, vean que aparecen los dos puntos en la parte de abajo, puedo invocar diferentes mecanismos o diferentes comandos dentro del editor de texto para guardar archivos, para cerrar el programa, para hacer una búsqueda, para diferentes cosas, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que yo puedo hacer es un write, ¿verdad? Me dice que se escriben 2 líneas y 44 caracteres. Ya el archivo está salvado en este punto. Puedo hacer también un quit, por ejemplo, para salirme del archivo, o puedo hacer ambas cosas. Por ejemplo, yo podría entrar en modo de insert y agregar un poco más de texto, con escape salirme en modo insert, y una vez que tengo los dos puntos hacer un write quit, y entonces escribo, salvo y me salgo del archivo, ¿verdad? Puedo comprobar el tamaño a nivel de bytes, veo que el archivo tiene 61 bytes, puedo hacer un volcado del contenido del archivo. Vean que me despliega únicamente las líneas que no tenían los carets o las tildes al principio, y ya el archivo tendría su contenido. Digamos que ocupe venir a borrar estas 2 líneas. Puedo volver a entrar al archivo en el editor con VI, bajo las 2 líneas y puedo usar la D rápidamente, D, para borrar la línea completa, ¿verdad? Esa es una funcionalidad bastante útil. Voy a usar un write quit de nuevo para salirme, y digamos que yo quiera cambiar el usuario. Bueno, sí, hay un editor Nano, que ya lo vimos la vez pasada. Está el editor V, el VI. Entonces, pues hay muchos comandos de V, digamos. Pueden buscar acá y verán
encuentran varios. Comandos B, Linux. Hay un archivo en PDF, miremos esto. El editor B. A ver qué tal está este tutorial. Entonces B y el nombre del archivo para abrir el archivo. Con flechas, con teclas para mover a la izquierda, a la derecha, a ver qué más. Pegar texto con el comando P. Bueno, pero es que está como muy trozudito. Con 2 puntos Q para salir si no hubo cambio. Salir sin guardar cambios. Usted escribe esto. Guardar cambios con W. ¿Sí? Guardar cambio en el archivo. Bueno, hay varios, pero pues está más o menos este tutorial. Entonces, por ejemplo, el archivo que estábamos trabajando. Aquí tenemos entonces el archivo notas, creo que era el que teníamos. Julián, ¿dónde estamos parados? Bueno, Julián, decíamos que otros archivos y notas, bueno, veámoslo así. ¿Qué pasó? Ah, como se borró la carpeta. Bueno, entonces creémoslo ahí directamente. Entonces, vamos a crear el archivo. Entonces, decíamos que con B, para abrir B, entonces aquí nos abre el editor, ¿cierto? Escribiendo B. Para guardar el archivo con W, creo que era, 2 puntos W. No hay nombre de archivo. Aquí también lo podemos ver. Podemos escribir, ¿no? Entonces, hola mundo, a ver, enter. Podemos escribir más cosas si queremos. Bueno, yo hace rato que no manejo esto. No sé, pero sí lo he manejado, digamos, para hacer diversidad de cosas, sí lo he utilizado en el pasado. Que se me hizo el tutorial. No, el que estábamos mirando. Dice, para guardar, copiar y pegar, copiar y pegar. O sea, esto ya pues es un editorcito ya, comando de modo texto. Entonces, guarda cambios con 2.w. Listo, 2.w. Para salir, 2.wq. .wq. Pues la verdad, en este momento, hace rato que no lo manejo, pero sí lo he trabajado. A ver, está digamos, Kevin, ¿me puedes dar una ayudita acá, Kevin? Que Kevin él trabaja mucho con la parte de Linux. Cerrar el terminal, bueno. Sí, profe, ¿qué necesita? Que me le ayudes acá a ellos con la parte del BIM. Tú que manejas harto esa parte.
¿Me escucha, profe? Sí, pero entonces compártele a ellos con... ¿Tú tienes Arch Linux? Sí, yo lo estoy escuchando. Permítame un momento, profe, me conecto desde el computador y ya le comparto pantalla. ¿Sí? ¿Señor? Ya les comparto Listo, pantalla. entonces ahí le comparto pantalla. No, profe, me refiero a yo compartir pantalla y yo les muestro los comandos desde mi computadora, ¿sí? O se lo explico desde ahí y su merced lo va No, moviendo. no, 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 explíquelo usted, hágame el favor. ¿Qué pasó, Kevin? Es que tengo problemas de conexión, profe. Pues me conecto para compartir pantalla. Pues sí, si quieres, su merced, yo le dicto los comandos, o sea, voy explicando y su merced los va haciendo en su computadora. Bueno, pues listo, hagámosle pues. Es que acá encontré un tutorial de Vi, pero es que no está tan bueno, o sea, está muy... Bueno, a ver. Bueno, profe. Bueno, me dice que con D borramos. Sí, profe, pero no está compartiendo pantalla. Bueno, lo primero hay como a agregar es que tanto Vi como Nano son editores de texto, pero la terminal, es decir, no tienen una interfaz gráfica como la conocemos normalmente, sino que es una interfaz embebida dentro de la terminal. Entonces, el más común que se usa es Vi. Ese se usaba desde que estaban los sistemas Unix, porque tiene una particularidad, aunque también es su complejidad, y es que se puede manejar única y exclusivamente usando el teclado. Entonces tiene un montón de comandos, combinaciones de teclas para moverse. Entonces, Vi realmente es muy viejo. Actualmente se usa un Ford de Vi que se llama Vim, y ahorita también se usa otro que se llama NeoVim, que son basados en Vi, pero ya tienen funcionalidades nuevas, como que permiten, bueno, no sé, tienen mejoras para lenguajes más modernos, permite modificar los comandos a su gusto, es decir, hay una combinación de teclas que para mí no es cómoda, yo la puedo modificar y hacerla como yo la quiera utilizar. Realmente es un editor que permite hacer un nivel de modificación completo de todos los comandos, configuraciones, etcétera. O sea, sino que requiere un trabajo muy grande configurarlo, pero se pueden obtener cosas muy personalizadas. Entonces lo primero ahí como para agregar de Vi, de los tres realmente, es que
A diferencia de un editor de texto normal, ellos se manejan por algo que se llama modos. Es decir, en Vim yo tengo unos modos que me permiten hacer cosas diferentes. El primer modo, cuando yo inicio Vim, que es escribiendo el comando Vim, o en el caso del otro programa vi, y el nombre del archivo, él me abre el programa, y el primer modo en el que me abre el programa, o sea, el modo por defecto, se llama el modo normal. Que el modo normal no es el modo donde yo pueda insertar datos, sino es un modo que está pensado para poder navegar dentro del fichero. Es decir, yo puedo subir, bajar, desplazarme por todo el fichero, pero no puedo insertar datos. ¿Cómo navego principalmente? Pues lo primero que yo hago es que puedo navegar hacia arriba y abajo con las teclas K y J. K para arriba, J para abajo. Izquierda, derecha las uso H izquierda, L derecha. Eso es como lo básico para navegar. Pero por ejemplo, Vim, en el modo normal, permite hacer como funciones de comandos. Es decir, yo por ejemplo, si presiono por ejemplo el número 8 y la tecla J, estoy diciendo ejecúteme 8 veces el movimiento hacia abajo. Entonces me va a desplazar dentro del fichero 8 veces hacia abajo, 8 líneas hacia abajo, o 8 líneas hacia arriba, 8 líneas hacia la derecha, 8 líneas hacia la izquierda, como yo quiera. Puedo ponerle la cantidad de números que yo necesite en función de cómo me esté navegando dentro del fichero. También tengo otras particularidades, como por ejemplo, si yo presiono el botón, la tecla W, voy a viajar entre palabras. Es decir, si por ejemplo yo tengo un texto que dice hola mundo, y yo inicio, el cursor está en la parte donde dice hola, si yo, perdón, en la tecla H, en la letra H, si yo presiono W, me va a viajar al final de esa palabra, es decir, a la A. Si presiono W otra vez, me va a llevar a la siguiente palabra, LA, hola. Perdón, hola mundo, perdón, me lleva a la siguiente palabra que sería mundo. Entonces me lleva al final de mundo. Y así sucesivamente puedo viajar entre palabras hacia adelante. Si quiero viajar hacia atrás, uso la tecla B. Entonces empiezo en la O del mundo, y me devuelve a la A de la palabra hola. Y si vuelvo y presiono B, me vuelve a la H, y así sucesivamente. ¿Qué otra cosa hay como por agregar? En el modo normal puedo usar la tecla X para eliminar un carácter. Entonces si presiono X, elimina, por ejemplo, si estoy en el cursor en la palabra H, presiono X, lo elimina. Si presiono, por ejemplo, 5X, elimina 5 veces hacia adelante los caracteres que hayan dentro de la línea en la que me encuentro. Ese sería como lo básico de ese primer modo. Hay varias cosas más ahí a ver, pero como la generalidad sería eso. Con eso ya se puede más o menos navegar dentro del fichero. Entonces, ya tengo el modo normal, que es el modo que me permite navegar. Pasando de modo, si yo presiono la tecla I, I minúscula en este caso, lo que hace es cambiar de modo normal a modo insertar, que es el modo en el que yo puedo escribir cualquier cosa dentro del documento. Dentro del modo insertar, básicamente es solo eso, o sea, yo puedo insertar datos en cualquier línea, es como trabajar en un editor de texto normal, pero cuando yo presiono la tecla Escape, me lleva directamente al modo insertar, escribe lo que visual se usa mucho para poder. Entonces, para entrar en el modo visual, simplemente tengo que estar en el modo normal, es decir, haber presionado Escape, presiono la V y me lleva al modo normal. En el modo normal, cuando yo me desplazo como si fuera el mismo modo normal, pero en el modo visual tiene la ventaja de que todo lo que yo haga moviéndome el teclado selecciona ese texto. Es decir, si yo me muevo hacia la derecha, selecciona todas las palabras hacia la derecha, hacia abajo, hacia arriba, etcétera. Entonces yo selecciono todo el texto que necesita y, por ejemplo, si lo quiero cortar, uso la tecla D y lo que hace es cortar ese texto, y con la tecla P puedo pegarlo estando en el modo tanto visual como en el modo normal.
También puedo usar otro comando tanto en el modo como en el modo normal, que es el comando yang, que sirve para pegar texto. Es decir, yo estoy en una línea, si presiono y en modo normal, me copia esa línea. Y si yo presiono P, la pega en la siguiente, en la línea que está más abajo de la línea que yo tengo seleccionada. Si presiono Shift P, la pone pero en la parte de arriba. Y ahí hay como varios comandos, profe, sino que es que sin poderles mostrar de forma gráfica me queda complicado. Porque tengo Bueno, problemas de sí. internet, profe. Bueno, sí, no importa. No importa, listo. Ahí está, pues en el modo edición, como dice él, pues tenemos que darle escape y ahí pues escribimos. Bueno, muy bien, perfecto. Yo pues la verdad esto lo he manejado, hace un tiempo lo manejé, hace un tiempo lo venía manejando. Pero pues lo importante es que ustedes sepan cuáles son los editores. Él les dice que está Vim, sí, también he escuchado de Vim. Yo particularmente he utilizado solo Nano y he utilizado Vim. Vim ya viene pues mejorado. Entonces pues esa es la parte de comandos que ustedes deben de manejar. Yo me acuerdo que hace un tiempo, si usted iba a montar, por ejemplo, una unidad de CD, tenía que hacer todo el montaje de las unidades a través de comandos en modo texto. No es como en Windows, ¿no? Que, digamos, usted ya tiene disponibles las unidades de CD y todo eso. Los puertos USB están activados. Usted todo a través de Linux tenía que montar cada unidad para poder tener acceso a ella, ¿ya? Entonces, pues básicamente es eso, muchachos. Bueno, bien. Bueno, ¿qué más nos hablan acá el video? Sigamos mirando. Pertenece a este archivo. Desde el usuario Rise, tal vez yo no conozco el password del otro usuario, que igual yo lo podría impersonar, pero para eso utilizamos el comando de change owner, chown, en cuyo caso yo puedo decir que el usuario y el grupo va a ser Robert para el archivo con las características de mi archivo. Habiendo hecho eso, entonces puedo ver que el usuario pertenece a Robert. Con respecto a los permisos, es una discusión un poco más interesante. Vean que los permisos son básicamente tres valores binarios que tienen 3 bits cada uno, entonces son valores posibles del 0 al 7. Entonces, si yo quisiera agregar todos los permisos al archivo de lectura, escritura y ejecución, yo podría ponerle un modo 777, que es los permisos más inseguros, en cuyo caso estoy habilitando lectura, escritura y ejecución para el usuario, lectura, escritura y ejecución para personas del grupo, del archivo, y para todos los demás que no son ni usuarios ni el grupo del archivo, ¿verdad? El archivo, la sintaxis se pone en verde, eso es porque tiene permisos de ejecución. Digamos que yo quisiera quitar los permisos de ejecución, pero quisiera dejar lectura y escritura. En ese caso lo que tendría que utilizar sería un 666, que es un número un poco extraño. Okay. Para mi archivo, en cuyo caso tendría permisos de lectura y escritura para los 3 usuarios. Digamos que yo quisiera quitarles estos permisos para el último usuario, podría utilizar un número 660. Los usuarios que no tienen, que no pertenecen, que no son ni Robert ni pertenecen al grupo de Robert, no podrían leer el archivo, ni siquiera. Si yo quisiera permitirle permiso solo al usuario Robert, podría ponerle un 600.
cuyo caso solo los 3 primeros tendrían permiso. Y si yo quisiera, por ejemplo, hacer que el archivo fuera solo ejecutable, que no pudiera ser escrito, no pudiera ser leído, yo podría utilizar un permiso, por ejemplo, 100, en cuyo caso el archivo es verde porque es ejecutable, pero puede ser ejecutado únicamente por el usuario Robert, ¿verdad? Un permiso 111 me permitiría a mí ejecutarlo desde cualquiera de los 3 tipos de usuarios que existen. Entonces, diferentes combinaciones que yo puedo obtener de archivos, modificación, folders, contenidos, permisos. Tal vez una de las últimas cosas, ¿qué pasa si este archivo ocupo hacer una copia? Bastante sencillo el comando. Uso el comando cp y archivo 2.txt. Okay. Muy importante, tienen que estar los 2 archivos. En este caso, yo no puedo copiarlo porque ningún usuario tiene permisos de lectura sobre el archivo. Entonces tengo que al menos permitir la lectura, que en ese caso sería un 555 sobre el archivo de mi archivo, pero no puedo cambiarlo puesto que no puedo leerlo, solo puedo ejecutarlo. Interesante. Sí podría borrarlo. Tampoco puedo borrarlo. En esos casos lo que hay que hacer es levantar el servidor con un live CD y modificar los valores de los archivos fuera del sistema operativo. Ya este archivo no es modificable internamente al sistema operativo. Le realizamos muchos cambios a nivel de permisos. Ok. Entonces voy a crear un archivo nuevo. Okay. Ok, tenemos mi archivo 2. Le puedo hacer una copia a mi archivo 2 y llamarlo mi archivo 3. En cuyo caso las 2 copias del archivo presentan las mismas características. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo ocupo cambiar el nombre de este archivo, de archivo 3 a archivo 4? No existe en Linux ningún comando para hacer un rename. Entonces lo que tenemos que hacer en ese caso es mover el archivo de un nombre a otro. Entonces muevo el archivo del 3 al 4 y el archivo original 3 no existe y se crea un archivo nuevo 4 con las características adecuadas. Entonces vamos a repasar un poco los comandos que hemos utilizado. Son bastante repetitivos. Vean que tenemos los listings para poner los contenidos del folder. Tenemos make dir para crear folders, remove dir para removerlos, change directory para movernos en los folders. Podemos redireccionar cualquier output con el signo de mayor que hacia el nombre de un archivo. Con cat podemos volcar el contenido del archivo. Con more podemos revisar o podemos visualizar archivos bastante grandes. Con touch podemos crear un archivo vacío. Con el editor de VI podemos modificar los contenidos internos del archivo. Con change mode podemos cambiar los diferentes modos, los diferentes permisos del archivo. Con change owner podemos cambiar el usuario y el grupo al cual pertenece el archivo. Con remove podemos borrar el archivo. Con copy podemos hacer una copia y con move podemos mover el archivo
a diferentes nombres, diferentes directorios. Bueno, muchachos, ¿Buscas una herramienta de gestión? bueno, acá hay un archivo que le explica lo de los permisos. Deben de leer este archivo. Bueno, entonces aquí les hablan de permisos a nivel de usuario, a nivel de grupo, permisos de lectura, ya les había dicho que era con R, significa read, permisos de escritura, write, de ejecución X, execution, digamos, para ver el contenido por directorios, entonces el S-L, bueno, entonces estos son los permisos que ustedes ven ahí. Este es el tipo de archivo, el signo menos indica el tipo de archivo. Estos, pues, aquí ven lo siguiente. Las primeras 3 letras son los permisos a nivel de usuario. Las segundas 3 letras son los permisos a nivel de grupo. Y este ya es la parte de otros. Digamos, que no sean grupos o que no sean usuarios, otros tipos de permisos, los últimos 3 caracteres. Bueno, ¿qué más nos dice este tutorial? Bueno, acá hay 3 archivos, miren. Archivo 1, archivo 2, archivo 3. Aquí empiezan a explicar los permisos que tiene cada uno de esos archivos. Entonces, por ejemplo, sabemos que los 3 primeros son el propietario, ¿sí? Entonces, archivo 1 tiene permiso de lectura y escritura el propietario. El segundo grupo de 3 caracteres quiere decir que el grupo también tiene permisos de lectura y escritura, ¿ya? Y nos dice que en otros solo tienen permiso de lectura, o sea, los 3 últimos, 1, 2, 3. Los 3 últimos nos dice que son los permisos, otros tipos de permisos, diferentes a los de usuario y grupo, solo tienen lectura. El segundo archivo, entonces el usuario tiene permiso de lectura y escritura. El segundo tiene permisos de lectura, que es el del grupo. El grupo solo tiene permiso de lectura, pero no de escritura, ni de ejecución. Y ese tercer grupo, que es el de otros permisos, otros privilegios, solo tienen permisos de lectura. El tercer archivo sí tienen los para todo, para digamos permisos de usuario, permisos de grupo y permisos de otros, los tienen todos. Lectura, escritura y ejecución. Este directorio, entonces aparece con la letra D al principio. Si tiene una D al principio, quiere decir que es un directorio. Si tiene un signo menos al principio, quiere decir que es un archivo, ¿ya? Y bueno, ahí están los permisos. Bueno, ¿qué más nos dice? Bueno, hay un comando para modificar permisos, que es el comando chmod. Si usted quiere cambiar los permisos de una carpeta, un archivo con chmod, cambia permisos. Vienen los modificadores y el nombre del archivo. Bueno, ¿qué más nos dice este tutorial ahí? Bueno, cuando les aparece, digamos, bueno, aquí hablan del modo octal, ¿no? Entonces, cuando tienen menos, quiere decir que está sin permiso. Menos X, ejecución, escritura, ya lo habíamos dicho.
Lectura y ejecución, lectura, escritura, y ejecución. Son, como pueden ver, son... ¿Por qué le dicen octal a los que tienen, digamos, un modo octal los permisos? Porque tienen 8, de 0 a 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene 8 estados los permisos, de 0 a 8, como el sistema octal. Entonces dice que los permisos manejan eso, ¿ya? El modo octal. ¿Listo? 8 tipos de estados. Por ejemplo, acá, que nos dicen, se debe combinar los permisos de usuario, se obtiene un número de 3 cifras, entonces hmod 756. Ah, bueno, pues sí, estos son los permisos, pero entonces lo manejan con números, ¿ya? O sea, para usted edita el comando allá en la consola, ¿sí? Estos comandos. Si usted le pone, digamos, que le va a cambiar los permisos al archivo txt, y usted le dice acá el 7, pues sí tienen que buscar en la tabla octal el número 7. Usted le está asignando el archivo rwx, ¿ya? O sea que le está diciendo que es de lectura, escritura y ejecución, ¿sí? Entonces, pero este 7 es para ¿cuál? Es para el usuario, ¿sí? Los primeros 3 números son para el usuario. Aquí tiene el 5. Entonces el 5 es para el grupo. Entonces, porque si usted no va a escribir chmod -wx, porque es más se quedaría más largo, ¿no? Pues usted le dice el 5, entonces al grupo, ¿qué permiso le va a dar? Permiso de solo de lectura y ejecución al archivo, ¿ya? Es el 5, es a nivel del grupo. Y el último número, ¿para quién es? Son los permisos a nivel de ya no de usuario ni de grupo, sino otros permisos que usted quiera otorgar. Sería el 6. Entonces, si es el 6, sería esto. Permiso de lectura, escritura. ¿Eh? Este otro, cambiarle otro de los permisos, 342. chmod 342, entonces el 3. Quiere decir que usted le va a dar el permiso de escritura y de ejecución al usuario. Y al grupo le va a dar el 4. El 4 corresponde a que sobre ese archivo el grupo solo va a tener permisos de lectura. Y el 2, pues que le va a dar al grupo solo permisos de escritura, ¿no? Así es como trabaja el comando chmod. Pues también lo manejan también así con las letras, ¿no? También se puede. Pero es más corto si usted se sabe la numeración, ¿ya? Entonces, acá le dice U. ¿Por qué la U? Porque la U significa usuario. Que al usuario usted le va a dar permiso de lectura, escritura y ejecución del archivo. G, a nivel del grupo. El grupo va a tener solo lectura y ejecución. Y aquí al grupo pues también le puede asignar, bueno, el más es para asignarle este permiso. El menos es para quitarle el permiso de ejecución. Y a nivel de otros permisos, quiere decir que al archivo le va a quitar el permiso de escritura. O sea, si tiene el menos es que se lo va a quitar, si tiene el más es que se lo va a asignar. ¿Ya? Y acá pues hay varios ejemplos. Esto a nivel, aquí al usuario, al grupo le asigna esto, se separa por coma. Aquí solo al grupo, a otros, le cambia los permisos, al archivo 1.txt. Aquí le tiene este A. Dice el usuario, si le pasa al A, quiere decir que el usuario, el grupo y otros pierden el permiso de escritura y los demás permisos se mantienen sin modificar. O sea, A es para quitárselo a todos o asignárselo a todos, tanto al usuario como al grupo, como digamos los otros permisos adicionales. Y este otro dice que asigna todos los permisos a los usuarios.
Ah, correcto. Si usted le dice A, es para todos, para el usuario, para el grupo y para otros. Le asigna ejecución, lectura, perdón, escritura y ejecución. Pues yo ya cerré aquí yo ya cerré la interfaz, pero pues ahí están los ejemplos, son muy sencillos. Yo pues la verdad, yo sí manejo Linux, pero no es que sea, digamos, el super experto en Linux, no. Lo he manejado porque a veces me han pedido que haga cosas y lo he hecho. Pero, pero yo le digo pues que el que le guste harto Linux, pues ahí tiene mucho para cacharrear, ¿no? Los comandos se olvidan. Por ejemplo, utilizar vi. Utilizar vi es complicado un poquito porque se tiene que aprenderse que hay que cambiar al modo de comandos, al modo texto. Tienen que saber alternar, que en vi trabajan con letras y bueno, y tiene que sabérselos. Pues entonces, no es como un blog de notas, porque usted en un blog de notas, siempre usted necesita escribir y ya, es muy sencillo. Allá no, porque usted tiene que pasar de un modo al otro para poder ejecutar los comandos. Yo lo he utilizado, pero lo he utilizado hace ya ratico que no lo uso. Y lo mismo Nano, también es fácil de manejar, pero pues igual uno tiene que interactuar con eso porque hay, como les digo, hay servidores de desarrollo, donde usted lo pueden a programar. Todo es Linux, ¿ya? Bueno, muchachos. Me disculpan en todo caso. Espero que esto de los permisos lo aprendan a manejar muy bien. Que cuando vean ustedes, pues esta parte ya sepan, bueno, esos son los permisos a nivel de usuario, a nivel de grupo, otros privilegios, bueno, ya ustedes saben, bueno, que si está en colores, que esos son, los directorios los manejan un color, los archivos en otro color, bueno, etcétera. Listo, muchachos, yo no les quito más tiempo porque tengo otra clase ahorita. Y no sé si tengan preguntas que hacer, muchachos. Si todo está bien, entonces nos vemos en la próxima clase. Profe, yo tengo una pregunta de su merced llamó lista. Sí, señor, aquí, no sé, pues sí me faltan Creo que falto algunos. yo. ¿Cuál Falto es tu yo, nombre? Lugo, profe. John Lugo. Lugo. Sí, señor. ¿Y quién más? Edson vino, no vino, César sí estuvo, y Luis Fernando. Sí está Luis. Sí, Listo, profe, aquí muchachos. estoy. Listo, muchachos. Muchas gracias por la asistencia, muchachos. Los espero el jueves. Hasta luego, profe. Gracias. Bueno, muchachos. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Bueno, muchachos.